Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa de debate. Yo soy Carlos Ibarra y tengo el gusto de moderar este encuentro entre destacados periodistas y destacadas plumas en el conocimiento mexicano. Hoy vamos a hablar del tema de coyuntura, evidentemente el COVID-19 y la forma en que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, además de los gobiernos locales, están respondiendo a esto que ellos mismos han tenido a bien en llamar la nueva normalidad. Para comenzar con esta mesa de debate, doy la palabra a Mercedes Ávila Gobea. Ella es académica, ella es profesora, periodista, actualmente encargada de la comunicación social de un importante municipio del estado de Guanajuato. Mercedes, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Pues sí, hablábamos de esta nueva normalidad de la que el gobierno a que el gobierno ha llamado, nuestro gobierno federal, y decimos que el retorno a las actividades económicas es más incierto de lo que creemos, es más incierto de lo que parece, ya que una vez superadas las etapas de mayor riesgo de esta pandemia, del COVID-19, lo que nos espera es un retorno paulatino, pero incierto. No sabemos exactamente qué nos separa. Estamos a 2 semanas para que se comience a levantar estas medidas implementadas contra el coronavirus y hay un sinfín de cómo, por qué, cuándos que no se responden. Las actividades económicas productivas urgen que ya estén con los motores completamente calientes. Entre los sectores más castigados está básicamente la construcción y el automotriz. El sector automotriz, nosotros hemos leído esta semana artículos en varios medios y hemos visto las imágenes de cómo los vehículos están apilados, por decirlo de algún modo, esperando salir a venta. Entonces son varios los medios que hablan de esta presión que tiene en este momento el sector automotriz. A este sector le urge la reactivación económica. Básicamente hay un motivo principal, y es que las cadenas de valor en Estados Unidos y Canadá ya comenzaron. Ellos ya están con los motores encendidos y calientes para dar inicio a toda esta distribución de vehículos y estamos de cara además con el Tratado de Libre Comercio, la entrada programada para el 1 de julio. Entonces son varios los factores que nos mueven para entender que son uno de los sectores productivos que más presiones tienen, es el sector automotriz. El gobierno federal, por su parte, no tiene un plan de apertura certero, conciso, sólido, que nos pueda dar cierta seguridad de que vamos caminando hacia un punto correcto. Bien, gracias. Pues ahora vamos a ceder la palabra a Edith Cervantes, a quien tengo el gusto de saludar, escritora, compositora, novelista y guionista, con una destacada trayectoria en títulos publicados. Sobre este mismo tema, ¿qué nos puedes comentar, Edith? Bueno, primero que nada, saludo a todos y lo que les puedo decir es que en el ámbito de cuestiones de la mujer, si bien es cierto que ya habíamos puesto un precedente entre el 8 y el 9 de marzo, con todo lo del COVID, se vino todo esto abajo. También hay que considerar que Nueva Zelanda, Islandia, Alemania y Dinamarca son liderados por mujeres. Esas mujeres han tenido el resultado más efectivo que en todos los demás países, lo cual quiero decir con esto, que una mujer que está bien preparada, que quiere realmente a su país, puede lograrlo, porque ponen como prioridad la familia, problemas sociales, medio ambiente, recursos naturales y energía, el trabajo y sobre todo y la educación, la igualdad del género y cuestiones de la empatía entre todos los seres humanos. Por lo tanto, yo creo que aquí en nuestro país, por cuestiones culturales, no se está haciendo las cosas como se deberían de manejar, en donde las mujeres tengan un control, pero sobre todo un control total y con una libertad.
porque aquí, por ejemplo, ¿de qué sirve que tengamos a una Sheinbaum o que tengamos, si realmente hace lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dice? Muy bien, Edith, pues sí, sin duda la cuestión de género es muy importante en estos tiempos, sobre todo pues hemos estado teniendo noticia de que desafortunadamente la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer en estos tiempos de pandemia ha ido aumentando, pero también la mujer se ha empoderado en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Hoy nos acompaña Rocío Morales, quien además de ser licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración Pública, es una experta en esta área deportiva, corresponsal de Marca Claro y Claro Sports. Por favor, Rocío, si quisieras darnos tu comentario acerca de esta nueva normalidad, como le llama el gobierno. Con gusto los saludo a todos. Esta nueva normalidad al que más le ha pegado en el sentido económico y productivo es al fútbol. Y por ende al fútbol americano y por ende al resto de los deportes que, bueno, pues mueven la economía en un sector muy importante, en todos los sectores y también en unos ámbitos importantes. Hoy comenzó la Bundesliga, hoy comenzó el fútbol alemán con muchísimas restricciones y realmente pudimos ver una realidad por completo diferente a la que veníamos viendo. Por supuesto que partido tras partido y actividad tras actividad, ahora que reanude la NFL, ahora que reanude la liga de béisbol, ahora que reanude el básquetbol y que reanuden poco a poco todos los deportes y todas las actividades de este ámbito, se irá viendo pues algo diferente. Se irá acomodando también dependiendo de cómo se vaya moviendo el virus y cómo vayan interactuando los estados, los municipios, por supuesto los gobiernos y los países, porque cada realidad es diferente. En Alemania ya hoy actuaron, pero a nosotros, por ejemplo, en México nos falta mucho. Se habla de que podría ser hasta el 15 de julio cuando comenzara la actividad en el fútbol, que es el deporte que más mueve la economía en nuestro país. Y bueno, pues ahí iríamos viendo qué irá a suceder, porque no va a ser lo mismo cómo jueguen América, Pumas y Cruz Azul a cómo juegue, por ejemplo, San Luis o cómo juegue Ciudad Juárez. Van a ser actividades, van a ser tiempos, van a ser momentos muy diferentes. Y bueno, ya si nos vamos al ámbito internacional, al ámbito mundial, todo también tiene mucho que ver todavía cómo se va moviendo el virus, porque hablábamos hace un rato de los Juegos Olímpicos. No puede haber unos Juegos Olímpicos, no puede haber una decisión en torno a ello, en torno a su próxima realización en el año entrante, hasta que no se vea cómo está actuando el virus. Sí hay una vacuna, sí hay un medicamento para tratarlo, porque el virus se mueve con la gente, y al moverse la gente para concentrarse por miles y por millones quizá en algún lugar, pues puede generar mucho más contagios. Bien, Rocío, muchas gracias. Pues sí, sin duda el deporte es parte de la columna vertebral de lo que en general es la industria del entretenimiento, junto con otras actividades de las cuales es experto nuestro amigo y compañero, el maestro Luis Veloz, maestro en periodismo, mercadotecnia, y publicidad, y además también es maestro en ingeniería en imagen pública. Luis, por favor, si quisieras platicarnos acerca de cómo ves tú esta nueva normalidad, cómo impactará la industria del entretenimiento y algunas otras, incluso como la aviación y la turística, que de algún modo llegan a estar relacionadas también con la industria del entretenimiento. Pues sí, todo el mundo cambió y con ello la industria del espectáculo. Acudir a un concierto va a ser totalmente diferente. Y hay pláticas de varias empresas, aunque no de las principales promotoras en el mundo, como lo es en el caso de México, CESA. Son empresas medianas que están planeando que sea a través del esquema del cine, del cinema. Algo similar, aunque yo lo veo poco probable, para una multitud en un Foro Sol, aunque tiene el espacio suficiente. Pero hay que esperar cómo se va a desarrollar. En la industria del turismo también todo va a cambiar. Se platica incluso que va a haber un cierto visado para ciertos países que garanticen la entrada de las personas que estén sanas. Ahorita el problema principal en Europa es eso, que están exigiendo en países como España 14 días que el turista tiene que estar encerrado en un hotel. Incluso hay imágenes que circularon el día de ayer donde el turista lo ponen con todo un uniforme y una careta para que no pueda contagiar. Yo me pregunto, en las playas,
en las albercas, cómo va a ser el uso de este tipo de seguridades. Sin duda cambió todo el panorama, tanto en el espectáculo como en el turismo. Habría que esperar cómo se van a solucionar tantos y tantos problemas que se avecinan. Muchas gracias, profesor Luis Veloz. Pues sin duda sí, estamos viendo que además del impacto sanitario, estamos teniendo impactos económicos importantes, como seguramente ya todos lo hemos notado, y sin duda el deporte, el turismo y el entretenimiento están siendo de las industrias que están resultando más afectadas. Sin embargo, en términos precisamente de industria, de unidades económicas, una posible salida, o lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con este encuentro que estamos teniendo de manera virtual, será precisamente la tecnología, y para hablarnos de ello, saludo con mucho gusto al maestro Pedro Rocasalvo. Él es especialista en marketing político y digital. Él también ha sido coordinador de campañas políticas. Es un experto en estas áreas digitales. Maestro Pedro Rocasalvo, por favor, si nos hicieras tu comentario acerca de cómo la tecnología va a influir en esta nueva normalidad. Carlos, un gusto saludarlos a todos, en especial también a ti. Te platico, creo que esta nueva modalidad ya es un hecho, la estamos viviendo y la estamos palpando, como tú lo comentas, a través de estas plataformas. Quien no creía que la comunicación digital era el futuro, bueno, lo estamos actualmente viviendo en este presente, y quien no apueste a esta salida, entonces es quien se va a quedar atrás. Hoy por hoy los e-commerce o los comercios electrónicos están empezando a tener esta afluencia, y hoy podemos decir que el súper ya lo podemos hacer por internet. Hoy podemos pedir a cualquier cadena de autoservicio y en 8 horas, 12 horas, ya ahorita por la demanda que hay, la gente lo recibe en la comodidad de su casa, sin contacto humano, sin tocar dinero, sin tener la transacción de manos. Esa seguridad que la comunicación digital nos está dando va a ser muy importante. Y en cuestión política, creo que bueno, va a ser un territorio igualitario, no va a haber diferencias. Esto va a marcar mucho, yo espero, en el próximo año o en los próximos años, ver campañas en donde lo terrenal se va a convertir en lo digital, y la gente va a apostar, los candidatos van a empezar a apostar por acercarse a las personas a través de una plataforma digital y ya no por el contacto. Y para cerrar esto, esta forma de cómo nos orillamos a estar a través del Internet, tuvo que ser de una forma obligada. ¿Y qué tanto está preparado un gobierno para afrontar esto? Bueno, va a ser la pregunta y la incógnita que voy a dejar sobre la mesa para mis compañeros. Muchas gracias, maestro Pedro. Yo ahora tengo el gusto también de saludar al maestro Miguel de la Vega, periodista. Él ha sido responsable de redacciones de importantes medios informativos, coordinador editorial, entre otros del prestigiado diario Reforma. Miguel, tenemos el gusto de saludarte y me gustaría preguntarte, con todo este mosaico de opiniones y de temas que estamos escuchando, ¿cuál es la lectura que tú haces del manejo, en específico del manejo de la comunicación oficial que se está haciendo para enfrentar esto que, insistimos, pues son ellos los que le pusieron este nombre, la nueva normalidad? Gracias, Carlos. Un saludo a todos mis compañeros. Pues más que una comunicación, me parece que es una muy buena manipulación. Lo que hemos estado viendo es una serie de mensajes contradictorios con la realidad. Se sigue inventando una realidad alterna en las conferencias mañaneras del presidente, de tal manera que se dice una cosa en el micrófono y los índices económicos, sociales, por supuesto de los que tienen que ver con la pandemia, son muy distintos a lo que se dice en las conferencias de prensa. Podemos hacer si hacemos un contraste de cómo fue creciendo el número de casos de contagio, en esos momentos el presidente decía, no pasa nada, salgan a abrazarse, no tenemos ningún problema. Inclusive llegó a decir, estábamos preparados desde hace 3 meses, y sin embargo, cuando entramos al pico de la enfermedad, salieron con que apenas estaban comprando los respiradores que hacían falta. Y dijo, hace un mes me enteré que estábamos en una situación de emergencia. Entonces, pues ha sido una comunicación tal vez efectiva para ellos. Hay algunas encuestas que dicen que ha subido inclusive la popularidad del presidente,
pero finalmente lo que vemos es que la acción del gobierno se está quedando corta ante los retos que vienen. Pongo el caso que mencionaba Pedro del comercio electrónico. Llevamos 1 año y medio de gobierno y no ha habido una sola ocasión en la que el presidente hable del comercio electrónico, siendo que en todo el mundo ha desplazado ya al comercio detallista, por ejemplo. En Estados Unidos han tronado los grandes almacenes. ¿Por qué? Porque le está quitando el terreno a Amazon, por ejemplo. Y en México lo único que se ha dicho del comercio electrónico es vamos a ponerle nuevos impuestos. Sin duda, eso es una realidad que preocupa y desafortunadamente pues no nada más al comercio electrónico, sino pues también en general a la base contribuyente vemos que pues no hay ningún tipo de apoyo. Para cerrar con esta primera ronda de intervenciones, tengo el gusto de saludar a mi amigo y compañero Arturo Cerda Díaz. Él es licenciado en periodismo, periodista con una amplia trayectoria en medios específicamente televisivos y además con una formación específica también en lo que tiene que ver con el periodismo judicial. De hecho, él mismo ha sido funcionario público en el área de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo, te saludo y me gustaría preguntarte, dentro de este mosaico de opiniones, ¿qué nos pudieras comentar acerca del equilibrio de poderes frente a esta nueva realidad y frente a esta pandemia de COVID-19? Bueno, esta situación apenas la estamos viendo cómo se va a desarrollar. Es decir, todo el gobierno de la República, sus principales proyectos están cuestionados, todos hay recursos contra ellos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estos tribunales, mientras que en el Congreso, pues lo que vemos es que básicamente no hay mayor cuestionamiento al presidente, porque además de tener mayorías en ambas cámaras federales, en muchos gobiernos, en muchos estados, pues la oposición está borrada. No hay realmente quien haga un cuestionamiento serio, firme. Los presidentes de los partidos son prácticamente inexistentes. Marco Cortés de vez en cuando por ahí logra colar algo de información, pero no trasciende. El presidente del PRI solamente se ha dedicado a subir por ahí algunos spots que además resulta cuestionables cuando dicen ellos que les echemos la culpa de las cosas que pasan en el país. No sé quién es su asesor de comunicación. El PRD pues está ahí pataleando para tratar de no ahogarse y desaparecer, y solamente de lo que queda un poco de salvamento, podríamos pensar en esta situación, es el Poder Judicial, y así se vio en los recientes días con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que ha dicho que la ley Bonilla, esta pretensión en el laboratorio que parecía estarse convirtiendo Baja California, pues como para ampliar de manera caprichosa un mandato, y no sabíamos hasta dónde lo quisieran después llevar, pues no es válido. Pero no creo que sea nada más esto ya realmente como haber cerrado la puerta, poner la línea entre los poderes. Hay muchos, decía yo al principio, prácticamente todos los proyectos del gobierno federal, lo que define de alguna forma a la cuarta transformación, empezando por la Guardia Nacional, sus megaproyectos, están todos cuestionados en la Suprema Corte, y veremos en los próximos meses cómo esto se desarrolla y ver si verdaderamente esto hay algo que descubran ahí los ministros que tenga que ser frenado y que no sea realmente solamente haber dejado lo menos por lo más. Sin duda, Arturo, y es importante que pese a esta situación que estamos viviendo, pues se ve todavía que el Poder Judicial no está sometido al Poder Ejecutivo. Eso pues da una cierta tranquilidad, podemos decirlo, pero pues aún, como comentas, aún falta mucho por ver, porque pues el gobierno de la República está haciendo uso completamente del reflector. A mí me ha dejado como reflexión estas conferencias mañaneras y sobre todo esto que estamos viendo, esta nueva realidad y cómo se han manejado las cifras de alguna manera dispar, cómo la propia jefa del gobierno de la Ciudad de México reconoce que el número de muertes es mayor al que se ha reportado oficialmente. A mí me da la impresión, y posiblemente estarán ustedes de acuerdo conmigo, que este gobierno está más preocupado por comunicar, pero con una razón de ser enfocada hacia sus propios intereses, hacia mantener su popularidad. A mí me parece que más que una comunicación social, lo que estamos viendo es un ejercicio de propaganda,
ni siquiera una comunicación política, sino una propaganda, me da la impresión que nuestras autoridades no han entendido que ya no estamos en elecciones y están utilizando, recordemos esta frase muy desafortunada del presidente López Obrador de decir que esta pandemia venía como anillo al dedo para consolidar la cuarta transformación, mientras que pues en la realidad allá afuera lamentablemente hay gente que tiene que salir a ganarse la vida, que tiene que salir pese a esta situación de pandemia y que, como se ha comentado atinadamente en esta mesa, pues ha habido mensajes desafortunados en sentido de no hay problema, salgan, abrácense, yo les aviso cuándo, y ese yo les aviso cuándo ha llegado con mucho tiempo de desfase, mientras que siguen otros fenómenos de los cuales no se habla, entre ellos, por ejemplo, ya mencionábamos hace un momento la violencia contra la mujer, tema del que es experta Edith Cervantes. ¿Qué más nos podrías comentar a este respecto, Edith? En un 30 y tantos %, ahorita las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. El problema es no nada más que se quede ahí, sino que la mujer, haz de cuenta, 2 de cada 5 personas, de cada 5 mujeres, son las que sostienen un hogar. Aparte, que pues son maltratadas, laceradas, y lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó fue atentar contra la integridad de nosotras las mujeres, quitando las guarderías, quitando los centros de apoyo como tal para dar servicio en todos los aspectos, desde lo que es jurídico y psicológico, a estas mujeres maltratadas. Y hay que recalcar mucho que no se nos olvide, que sí es cierto, estamos con lo de la pandemia, estamos con el COVID, pero sí es muy importante que los feminicidios sigan sucediendo y que en nuestro país no hay una autoridad que haga lo propio para que esto siga, que nosotros tengamos una certidumbre de poder salir. Ahorita ya no nada más es el COVID, nada más me imagino lo que fue el COVID. Y Andrés Manuel López Obrador fue una total destrucción para este país en estos momentos. Y un 2020 que ya se fue al caño, porque no quiero ser pesimista, pero sí soy realista de una situación que está viviendo nuestro país y que honestamente todos los únicos que podemos hacer algo somos los ciudadanos de bien, como siempre lo he dicho, porque los políticos, como bien lo dijo Arturo, nadie ha servido de contrapeso y nadie está haciendo algo. Muchas gracias, Edith. Mercedes Ávila, este escenario, y justamente pues partiendo de esta reflexión de que no solamente tiene que ser el gobierno, sino los ciudadanos, pero cuando nos referimos al gobierno, muchas personas lo entienden como un ente abstracto, sin embargo es importante recalcar, como todo el mundo sabe, que existen diferentes ámbitos de gobierno. Ya estamos comentando lo que hace el gobierno federal. ¿Cómo ves tú la actuación de las autoridades en el ámbito municipal, sobre todo ante este dicho del presidente Obrador de que ahora resulta que tenemos municipios de la esperanza? Sí, es desde dentro para afuera, digamos que de lo pequeño hacia lo más grande, nosotros vemos todavía más incertidumbre en cuanto a las reglas de operación del gobierno federal, porque hasta acá no llegan los insumos para combatir el coronavirus. Los enfermos o quienes se detectan como sospechosos de COVID tienen que ser trasladados a Guanajuato. Nosotros en este estado tenemos la fortuna, bueno, pues sí, de un gobierno estatal que ha apoyado a los médicos, al sector salud, y sí el traslado, aun cuando sea rápido hasta León, aún así no tenemos ese apoyo federal palpable. Nosotros podamos considerar que es un respaldo para la población. Entonces, las pruebas, por ejemplo, si en una ciudad no se realizan las pruebas para coronavirus, aquí en San Diego no las hemos visto. ¿Me explico? Entonces no las conocemos. Y sí, a nivel federal puede ser que se vislumbre el apoyo, que se vislumbre un mecanismo, pero a nivel municipal no hay tal.
Sí, sin duda es una situación que se está viviendo en muchos municipios y que está afectando diferentes ámbitos porque además del tema del comercio, como hemos aplicado de la vida cotidiana, el tema de la salud va más allá de contagiarnos o no de esta nueva enfermedad, de este nuevo coronavirus. También pues hay sin duda el descuido de actividades muy importantes. Sabemos que en México tenemos un problema fuerte de obesidad, tenemos problemas con enfermedades crónico-degenerativas, tenemos problemas con enfermedades como la diabetes, por ejemplo, para las cuales la actividad deportiva es fundamental para tratar de controlarlas, para prevenirlas. Y esto es algo, ahora te pregunto a ti, Rocío Morales, que más allá también del deporte profesional, en el ámbito personal y en el ámbito del deporte enfocado a la salud, ¿cuál consideras que sea la afectación y sobre todo si en un país sedentario como es México lograremos, desde tu punto de vista, reponernos y tener esta actividad deportiva súper necesaria para mantener la salud física? Partamos de algo que planteaba Luis y que me parece muy interesante. ¿Cómo podemos poner sobre la balanza el que se nos estaba cuidando la salud con la jornada de sana distancia y de repente, porque los Estados Unidos que van en la pandemia mucho más adelante que nosotros por semanas, se nos ordena, se nos pide, se nos sugiere que comiencen a trabajar las armadoras, la construcción y la minería? Y entonces, ¿dónde quedó la salud? ¿Dónde quedó esa propuesta o esa preocupación por cuidar nuestra salud? Y partiendo de eso, las realidades son muy distintas y lo vuelvo a recalcar. Ayer yo platicaba con el director de deporte de un ayuntamiento potosino y me decía, posiblemente para septiembre estemos reanudando la actividad en los centros deportivos y las áreas recreativas de la ciudad. Y me decía muy fácil, en el deporte se suda y al estar haciendo esfuerzo se expulsa saliva. Y entonces, si esa es la forma más fácil de contagio de este coronavirus COVID-19, ¿cómo vamos a arriesgar a la gente de las colonias, a los niños, a los ancianos, a las personas mayores, a los jóvenes, a que vayan a hacer deporte masivamente si nosotros los estamos poniendo en riesgo? Y entonces, si partimos de ahí, nuestra realidad en cada ciudad, en cada, por supuesto, municipio o en cada comunidad es muy distinta en todo el país. Entonces, partiendo de ahí, estamos hablando de que si el presidente o el gobierno federal dicen que vamos a comenzar la actividad en julio, para estados como San Luis apenas será ir saliendo del pico más alto de la pandemia. Y así como nosotros, pienso que cada uno de los estados y los municipios y comunidades tiene diferentes medidas. Los municipios de La Esperanza, se los comentaba yo ayer, aquí teníamos 3, ya ayer se presentó un caso en otro municipio, ya tenemos 2, y de aquí a que tengamos el pico más alto en muchos estados y en muchas ciudades, a lo mejor ya ni municipios de La Esperanza habrá. ¿Qué va a suceder? Y partamos, pienso, que de eso para todos generar un debate sobre este tema. Muchas gracias, Rocío. Pedro Rocasalvo, pues ante esta realidad y ante estas diferentes percepciones o esto que estamos notando nosotros como ciudadanos versus los discursos oficiales, ¿qué papel debe jugar la tecnología o cómo debemos nosotros enfrentar esta avalancha de información, especialmente ante fenómenos que pueden llegar a confundir, como es lamentablemente las llamadas noticias falsas? Fíjate que, bueno, hace poco tuve el conocimiento por parte de Google de cómo identificar una noticia falsa. O sea, hoy tú puedes ver, y lo puedo hacer un ejemplo muy rápido, si yo puedo decir ahorita, tengo COVID-19 y lo pongo en Facebook, yo lo hago viral, la gente me lo va a creer. ¿Cómo podemos evitar las fake news? Bueno, primeramente, fuentes oficiales. Se ha trabajado mucho en esta plataforma, o bueno, en las plataformas digitales para evitar este tipo de propagación de información falsa. Desgraciadamente, siempre va a haber pseudoperiodistas, pseudocomunicadores que hacen videos y te dicen que una medicina te puede curar y a la mera hora, pues esa medicina funciona para otra cosa. Un mandatario a nivel internacional te puede decir que el Lysol o el cloro te puede eliminar el virus y tienes cantidad más de infectados, ¿no? Hoy por hoy creo que el ciudadano o nosotros hemos empezado a ser
prosumidores. Hoy la comunicación política ha dejado de ser vertical. Hoy por hoy la nueva política tiene que ser horizontal y tienes que afrontarlo y tienes que darle cara. Y sobre todo, aunado a ello, tú ves a los mandatarios a nivel mundial que salen y te niegan las noticias o te salen y te niegan las realidades. Y en negar la realidad es no saber actuar ante un problema y cómo darle una solución ante ese problema. Las contradicciones y las declaraciones que pueden llegar a ocurrir pueden restar credibilidad al propio presidente, al propio gabinete, y eso a la gente no le va a gustar y a la gente va a empezar a tener esa confusión. Entonces, creo que el gobierno como tal debe de informar las cosas que están ocurriendo y que se están logrando, no lo que se va a hacer o lo que piensa lograr hacer. Hoy por hoy el gobierno tiene que y debe de tener la obligación de hablar siempre con la verdad y no caer en contradicciones y no malinformar a las personas. Las plataformas están abiertas, podemos ocupar un buscador y poner casos de COVID-19 en Ciudad de México, en Guanajuato, en Veracruz, en cualquier parte del mundo y nos va a salir la información oficial. Creo que no hay pretexto para caer en fake news. Y por último, me quiero sumar nada más al comentario de Miguel. El e-commerce, desgraciadamente, ahorita es el nicho de oro. Las transacciones, varias empresas han duplicado o triplicado sus ventas que en este año tenían pactadas, se triplicaron. Desgraciadamente, el gobierno ha visto ahí el nicho de oro para poder generar o atraer ese dinero que no puede recaudar por otros lugares o que no puede recaudar por otras formas. Entonces, desgraciadamente, lo que nos está beneficiando ahorita, mañana va a ser una factura muy cara que debemos de pagar todos y se va entonces que hacer privilegiado. Desgraciadamente, ese es el problema con el que nos vamos a enfrentar. Okay, muchas gracias, Pedro. Miguel de la Vega, pues ante este mar de información y ante ahora esta nueva realidad que, como bien estaba comentando Pedro, pues ahora ya la comunicación no es unidireccional, ahora tenemos pues esta comunicación en dos vías a través de lo que en su momento quien ahora llega a atacar o a cuestionar incluso por la supuesta presencia de bots, las benditas redes sociales, ya sabemos a quién me estoy refiriendo. ¿Cuál es el reto que tiene el periodismo justamente para poder hacer la labor para la cual fue creado, que es informar y que las personas tengan elementos para hacerse de una opinión y tomar decisiones? ¿Cómo enfrentar este reto ante un presidente, o no es solamente el único caso de México, tenemos el caso de Estados Unidos, donde es el propio líder populista quien está saliendo a descalificar y decir, no es cierto, la verdad la tengo yo? ¿Cómo enfrentar ese reto como periodistas, Miguel? Yo creo que no es solo como periodistas, creo que es como sociedad en general. El periodismo finalmente tiene que seguir haciendo lo que hace, que es buen periodismo, datos duros, datos concretos, fuentes confiables, tener credibilidad, y eso lo tiene que hacer en periodismo escrito, televisivo, radio, ustedes lo saben mejor que nadie, inclusive periodismo digital. El periodismo tiene que seguir haciendo lo suyo, tiene que enfocarse en los temas que el poder o los empresarios o alguien no quiere que se sepa. Hay una frase que dice que noticias es aquello que alguien quiere ocultar. Bueno, el periodismo se tiene que centrar en eso. Creo que también el reto es un poco más importante, es a nivel sociedad. Por supuesto, los periódicos o el periodismo, el sector periodístico está enfrentando graves problemas, está enfrentando una crisis de ingresos, pero el reto es mucho mayor. El reto es como sociedad. ¿A qué me refiero? Si bien las redes sociales son una gran herramienta, lo que se suponía que iba a ser la aldea global, donde íbamos a tener un gran centro de conocimiento, ha resultado ser lo que hizo Humberto Eco, una aldea de idiotas. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente en las redes sociales todas las voces son iguales, o más o menos, y está claro eso, todas las voces son iguales y entonces tenemos a cualquier cantidad de gente opinando de cualquier cantidad de temas sin el menor conocimiento y difundiendo información falsa. Hoy, por ejemplo, en Facebook me encontré con un buen amigo, quien yo creía un amigo inteligente, difundiendo la idea de que si tomas dióxido de cloro rebajado con jugo de limón, no te va a dar coronavirus. Y no era solamente él, es todo un movimiento en redes sociales que siguen a un supuesto doctor Kalker, que hace videos en YouTube
y están buscando o están generando esta idea, inclusive están pidiendo el premio Nobel para esta persona, el premio Nobel de Medicina, por absurdo y estúpido que suene. Eso es lo que está pasando en las redes sociales. Y pongo un ejemplo muy concreto y muy pequeño, muy peligroso. Pero en las redes sociales vamos a encontrar todo tipo de grupos y de pensamientos mágicos. Digo, si la gente sigue creyendo que el limón corta la grasa de los tacos, pues no nos sorprenda que haya gente que crea que el coronavirus fue creado en un laboratorio. Esa es la realidad. Entonces, el problema es mucho más grande porque además hay un detalle. Sí, las redes son horizontales, pero también son manipulables. Por más que Facebook y Twitter hayan metido filtros y estén tratando de controlarlo, la realidad es que hoy por hoy el López Obradorismo tiene una red de lo que le llamamos bots, que se llama la red AMLO, así tal cual, la red AMLO, que se dedica a controlar y a manipular las conversaciones. Y lo que ellos quieren posicionar como sus hashtags, como sus trending topics, los posicionan. ¿A partir de qué? A partir de tener granjas de bots, que son lugares donde trabajan 50 personas, cada una tiene 10 teléfonos, y en cada teléfono tiene 20 cuentas de Facebook y de Twitter. Entonces, creo que la comunicación es un reto mucho mayor y no solamente del periodismo, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Arturo Cerda, pues además de este problema que, pues sí, lamentablemente sabemos que es una realidad, el tema de las granjas de bots y las vulnerabilidades que tienen las redes sociales, tenemos además el tema de que lamentablemente hay algunos compañeros cuyo trabajo respetamos, pero que desgraciadamente están más preocupados en acercarse a instancias de comunicación social por algún tema de publicidad que por ejercer la labor periodística. ¿Qué comentario nos podrías decir de esto? Tú has estado en áreas de comunicación social muy, muy importantes. ¿Qué observas tú respecto a este tipo de compañeros? No vamos a decir nombres por respeto, pero todos sabemos quiénes son, comprenderle a la televisión o prender nuestras redes sociales a las 7 de la mañana y ver las conferencias mañaneras. Sí, bueno, finalmente sí, las empresas de comunicación son eso, son negocios, necesitan publicidad, pero, y también siempre he creído y he respetado el esfuerzo de cualquiera grande, o sea, de la empresa la mayor empresa de comunicación, lo mismo que alguien que hace un esfuerzo individual a través de un medio digital, pero cuando lo hacen de forma legítima. Tristemente, el espectáculo que vemos todas las mañanas ahí denigra realmente el trabajo que nosotros conocemos, que hemos desarrollado por décadas y que hoy vemos reducido a personas sembradas que no tienen la capacidad siquiera de articular o de comprender las cuestiones que aparentemente les dictan en sus teléfonos celulares para poderlas plantear y que muy convenientemente el presidente de la República pareciera tenerlos identificados y ser justamente ellos, de acuerdo a algunos que han estudiado muy meticulosamente y de manera sistemática las conferencias del presidente de la República, son ellos los que tienen el privilegio de contestar, y es que esa ha sido la tónica de Andrés Manuel López Obrador. Yo tuve la oportunidad de cubrirlo como jefe de gobierno durante la parte última de su gestión, en la parte más ácida, poco antes de los escándalos de corrupción y hasta el fin de su gestión, y en lo que hacía él, digo yo, que era como el cantante de bar que dice que se sabe todas las canciones y que si de pronto no se sabe una va a dispararle tragos a todos. Entonces todo el mundo levanta la mano, grita y él simplemente escucha al que le conviene. El nombre que no se sabe jamás lo va a atender, solamente a aquel que realmente le va a significar un beneficio. Y ese es más o menos lo que sucede todas las mañanas ahí. Por supuesto, esto se liga un poco en lo que decía Miguel, de lo que decía Pedro, a una estrategia de comunicación o de propaganda que poco tiene que ver con la difusión de una realidad. Va todo siempre, pero sería su papel, pero quizá pudiera hacerse de mejor manera por parte del gobierno de la República, de qué es lo que quiere comunicar, porque además en esta situación hemos visto cómo está tan desarticulado que ha habido mensajes tan encontrados como que el 16 de marzo
Hugo López-Gatell dijo que era casi conveniente que el presidente de la República se contagiara de coronavirus para que se volviera inmune y después ya nadie tuviera alguna preocupación al respecto. Ahora esta semana que sale que por ahí andaban invitando a una fiesta a los jóvenes para que se contagiaran de manera voluntaria y después crear el efecto de la cura, de la inmunidad de rebaño, pues es solamente agregar problemas y de esto, pues el gobierno de la República realmente se ha hecho nada más, pues como que no se dio cuenta de lo que pasó, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Sí, efectivamente, ese es un tema también extremadamente preocupante, como lo están tomando algunos de nuestros jóvenes, no solamente en las grandes ciudades, también en los municipios. Se nos está terminando el tiempo, pero tenemos todavía la oportunidad de hacer una última ronda para hacer comentarios de cierre, 2 minutos cada quien, como hemos estado manejando. Mercedes Ávila Gobea, te escuchamos. Que urgen que se definan los mecanismos que regulen la producción de vehículos, que estos se traduzcan en empleos, porque lo que vemos es incertidumbre que se traduce en riesgo y perjudica la inversión extranjera y polulan el desempleo. Se pierden empleos. Muchas gracias, Mercedes. Edith Cervantes, tu comentario, por favor. Bueno, pues yo lo que quiero cerrar es con la falta de elocuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, su falta de tacto y su entera y campaña de toda la vida. Yo creo que vamos a tener muchos temas para poder abordarlo más. A mí me gusta mucho, porque ya a mí me gusta que la gente esté informada y no nada más que salgan los puros bots a insultar, porque eso es lo que está sucediendo, ha dividido al país. Entonces, definitivamente yo creo que ese es un tema que para considerarlo y sería muy, muy importante para abrir los ojos a las demás personas. Muchas gracias, Edith. Me faltaste, Luis. Mil perdones. Luis, te ofrezco una disculpa pública por esta situación. Luis, nos gustaría, por favor, pues escuchar tu comentario, sobre todo tú que eres especialista sobre este tema de cómo va a regresar la nueva normalidad en temas como la aviación, por ejemplo. Y te ofrezco una disculpa pública por esta posición. Pues es interesante plantearse como humanidad, pues lo difícil que es vivir con el tapabocas, con los lentes o con la careta. Y principalmente yo me aboco a puntos donde hay calor en las playas, por ejemplo. Es algo que va a cambiar totalmente la humanidad y que quizá no dimensionemos como periodistas en esta mesa, que pueda durar quizá 20 días, pero quizá también pueda irse hasta 2 años, como lo planteaba alguna universidad de prestigio en Estados Unidos, que esto pueda expandirse. Yo creo que aquí lo principal es ver en cuanto al tema del turismo, que es muy importante para todo el mundo, ver la manera segura, porque creo que el gobierno ya quiere o ya le urge, como a otros países primermundistas como los Estados Unidos, que ven que todos encerrados pues nos vamos a ir a una macrocrisis peor que la del 29 hace ya casi un siglo. Entonces, como es inviable estar encerrados, pues ahorita se viene también la preocupación de cuántos muertos puedan incrementarse las cifras. En cuanto al turismo, pues como lo platicaba yo en la primera intervención, va a ser afectado y quizá también la experiencia, finalmente, que es por lo que uno paga esos servicios, pues va a caer en un detrimento y quizá en una preocupación. Igualmente, o sea, ir a una discoteca, no nada más en la ciudad, sino cuando uno va de viaje, los jóvenes van a una discoteca, a un bar. ¿Cómo va a cambiar eso? La experiencia, ¿cómo se va a vivir? Simplemente los restaurantes. Cuando vamos a un restaurante, el hecho de esperar 1 hora para pasar, pues ya no va a ser una experiencia placentera y mucha gente quizá a la larga va a desesperarse. Vamos a caer en países como México, que somos muy dados a brincarnos las barreras y hacer como queramos nuestra vida. Seguramente va a haber problemas y seguramente va a haber pleitos y seguramente va a haber un contagio. Esa es la desgracia. Yo me plantearía como pregunta en un foro así breve de nosotros, ¿realmente valió la pena
la cuarentena a nivel internacional, porque los gobiernos ahorita, yo veo que ya dicen, vamos a trabajar ya ya no hay poder económico que pueda sostener esta cuarentena a nivel global. Obviamente hablamos de Italia, de China, de España, que llevaron la cuarentena bien, o lo mejor que pudieron hacer, pero el mismo Estados Unidos, que tiene una cantidad brutal de infectados y de muertos, ya ha decidido ponerse manos a trabajar, porque no puede ser de otra manera. ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias, Luis. Pues ante esta nueva realidad o esta nueva normalidad, como le llaman, nos gustaría escuchar tus comentarios de cierre, Rocío Morales. A mí hay muchos temas que me preocupan, relacionados al deporte, pero que también tienen que ver con una sociedad en todo nuestro país que está muy lastimada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que vende los esquilmos, con el que vende la cerveza, con el que vende las papas, las pepitas, que ahora va a tener que afrontar gastos para poder equiparse y poder ir a vender? ¿Qué va a pasar con los árbitros, por ejemplo, y con los equipos amateurs? Porque bueno, sí, si bien ya regresó la liga alemana y van a regresar todas las ligas con mucho protocolo y con mucho cuidado, ¿qué va a pasar con esa gente que vive y que además respira y suspira y sueña y todo lo que hace en su vida lo gira en torno al fútbol, a veces hasta por sobrevivencia, como los árbitros, como los vendedores ambulantes que les señalo, como la gente que gira alrededor de los equipos en el fútbol mexicano, y centrémonos nada más a esta realidad? ¿Y qué va a pasar también con la gente que a través del deporte saca todas esas energías que a veces pueden ser negativas y que han generado quizá ahora esa violencia que hay contra las mujeres y que no van a poder regresar a un gimnasio o a un deportivo o a hacer un ejercicio de manera cotidiana como lo realizaban antes, hasta que no se regularice esto y hasta que quizá algún gimnasio de barrio o algún gimnasio no de gente de élite le tenga que arreglar o le pueda dar una oportunidad para que vuelva a hacer su ejercicio y a volver a su vida cotidiana o a esta nueva realidad que ahora vamos a enfrentar. Hay muchas cosas que todavía hay que analizar y me da miedo como decían ahora, de esta disasociación que tiene el gobierno de la República con cada uno de nosotros los mexicanos, porque aparte de lo que decía Miguel también es angustiante. Sí, existen esas granjas de bots y nosotros podemos ser más que ellos, pero cualquiera de nosotros que asome la cabeza, al menos para decir que el presidente se equivoca, esa granja se nos va como si fueran los 20 millones que viven en el DF. Y ya desde ahí todos tenemos miedo incluso a salir a alguna red social a publicar al menos una opinión nuestra. Y también otra cosa que me angustia es estos nuevos periodistas o estos nuevos reporteros, ¿verdad? Que tienen su realidad y que la venden como si fuera la panacea del mundo. Muchas gracias, Rocío. Pedro Rocasalvo, por favor, tu comentario de cierre. Bueno, me voy a dar 3 puntos para cierre. Primero, el sector privado fue quien tuvo la iniciativa de que estuviéramos aquí, encerrados, en cuestión de entretenimiento, en cuestión de fútbol, bueno, deportivo, social. Fue el sector privado, nunca fue el gobierno. El gobierno jamás tomó en serio esta situación hasta que vio la oleada de todo lo que nos empezó a golpear. Segundo punto, la economía yo creo que sí está activada, pero todavía no la hemos visto. Los e-commerce, todas las plataformas, todos hemos pedido, estoy seguro, por una plataforma de delivery para un café, para un antojo, para algo de comer. Creo que sí está activada, pero justo, como lo decía Miguel, desgraciadamente es subirle un impuesto. Creo que está muy mal en esa situación el gobierno. Y por último, sí cerrar, y me uno a la voz de todos. ¿Creen que hoy por hoy tener un teléfono con internet te hace un reportero, te hace un comunicador? Sí podemos comunicar las noticias, sí, pero creo que debes de saber cómo y en qué momento hacerlo. No porque tengamos ese privilegio de tener un aparato inteligente, significa que ya podamos tener ese estrellato y salir todas las mañanas y preguntar o salir a aplaudir algo que a final de cuentas es la obligación de un servidor público, que es trabajar por nosotros. A final de cuentas, creo que la fuente presidencial ha dejado de ser profesional, se ha vuelto un circo. Esa es la realidad de las cosas. Es un circo donde se tiene que ir a aplaudir a alguien por algo que es su trabajo y porque se amanece de una forma que él quiere que sea así.
Desgraciadamente, ese es un problema. El periodismo tiene que ser crítico, tiene que ser objetivo y, como decía Manuel Buendía, las cosas como son. Se deben decir como es las cosas. Punto. Entonces, el periodismo de hoy por hoy, en manera digital, en manera de periódico, en manera de todos los medios y canales que deben de ser, es objetivo y crítico. Y la crítica debe ser constructiva. Y el que no lo acepte es porque desgraciadamente no tiene la madurez para estar ahí. Muchas gracias, Pedro Rocasalvo. Miguel de la Vega, tus reflexiones de cierre, por favor. Pues solo algunos números para que tengamos en cuenta y documentemos nuestro pesimismo. Llevamos 5 días en los 5 primeros lugares de muertes a nivel mundial. Ya rebasamos a China en cuanto a muertes por el coronavirus. Llevamos 5 días en los primeros 10 lugares a nivel mundial de infectados. Hay 16,000 infectados de laboratorios privados que no se conocían. Estamos hablando de que la economía podría caer entre el 7 y el 14% solo este año. En abril se perdieron 700,000 empleos. Se calcula que podríamos llegar a 3 millones a final del año. Entonces, el panorama que viene, yo creo que va a ser muy difícil y lo peor que podemos hacer es llamarle normalidad. Eso no es una normalidad. Vamos a vivir un periodo de crisis largo y extendido durante los próximos años. Eso sería todo. Muchas gracias, Miguel. Arturo Cerda Díaz, te escuchamos, por favor, tus comentarios de cierre. Pues yo la verdad es que me niego a hablar de la nueva normalidad. Creo que en realidad tendremos que hablar de nuestra nueva realidad o de la cruda realidad, porque esto conforme se vaya desenvolviendo, es decir, que podamos regresar a las calles y a las actividades, vamos a encontrar cosas muy diferentes, no solamente por aspectos sociales de los que ya hablaba Luis, de los que hablaba Rocío, sino también porque habrá mucha gente, ya dijo Miguel, 700,000 empleos perdidos, eso de manera oficial, de lo que podemos saber, porque en realidad también en la cuestión informal no tenemos idea de cómo está la gente ahí. Estas personas que han tenido que buscar otras maneras de hacerse de algún recurso, y yo me temo que así como no ha bajado ni siquiera por la actividad tan frenada en el país la delincuencia, pues yo no sé qué vamos a ver allá afuera, ¿no? No lo quiero ver con excesivo pesimismo, pero la verdad creo que vamos a tener que tener mucha precaución y estar muy alertas de lo que en las calles nos vamos a encontrar por toda esta situación, una situación que además el gobierno de la República no parece querer afrontar de la manera correcta, de acuerdo a los especialistas, porque hoy pues tenemos como al nuevo gurú de la economía que dice que vamos a hacer un modelo para seguir en el mundo, que acaba de publicar ahí su documento de por qué la economía ya no necesita hablar de Producto Interno Bruto, sino de valores morales y espirituales, y con esto vamos a salir adelante. Yo no sé si voy a poder pagar con bendiciones mis cuentas, o con buenas acciones, o simplemente con una buena voluntad, ¿no? Pues, creo que sí viene una cuestión muy compleja. No noto en el gobierno una verdadera acción, simplemente estar alineados o querer conservar una posición más ideológica que realmente efectiva, y veremos qué es lo que va a suceder. Y en cuestiones de comunicación, sí, de verdad triste el circo de todos los días, pero ojalá que mantengamos nosotros con nuestro trabajo, con nuestro profesionalismo, lo que esto significa, y que el periodismo no es nada más traer un teléfono, es un trabajo realmente profesional, con compromiso y sistemático. Muchas gracias, Arturo. De todas estas reflexiones, esta última que acabas de hacer me impactó bastante. No es una nueva normalidad, es una cruda realidad. Sin duda, sí preocupa este tema, que además las cifras de inseguridad se mantienen. Además, preocupante que quieran las autoridades desviar la atención, que ya no sea el indicador que todos sabemos que es el indicador tradicional y por antonomasia, que son los homicidios, por una razón muy simple, porque los muertos no se pueden esconder, que ahora quiera ser desviada la atención hacia disminuyó el robo de vehículos, disminuyó el asalto a personas, cuando todos sabemos que en un momento dado lo que disminuye son las denuncias, y eso no nos indica que el fenómeno esté bajando. Por otro lado, si el INEGI muestra encuestas, pues vemos que sale esta persona a decir yo tengo otros datos, y definitivamente ante una coyuntura como la que estamos viviendo no abona en absoluto a que tengamos una claridad
sobre la manera en que se está enfrentando este fenómeno. Quiero agradecerles a todos, estamos llegando ya al final de esta emisión. Puntualmente, Edith Cervantes, Rocío Morales, Mercedes Ávila Gobea, Luis Veloz, Pedro Rocasalvo, Miguel de la Vega, Arturo Cerda Díaz, muchas gracias por el honor de escuchar todos los comentarios que ustedes han aportado a esta mesa de debate, pero sobre todo gracias a usted, amigo que nos escucha a través de las redes sociales, amigo o amiga que nos escuchan a través de los diferentes canales de salida de esta emisión. Yo soy Carlos Ibarra, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.